Lili Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, Luis Gabriel, gracias. Oye, eres queretana. Totalmente queretana, papás, abuelos queretanos. Y dime una cosa, no te voy a preguntar la edad, pero platícame un poquito, ¿dónde estudiaste la primaria, la secundaria? Porque, pues, este Querétaro ha cambiado mucho, ¿no? No sé desde cuándo tengas tú así plena conciencia de lo que era la ciudad, pero ha cambiado muchísimo, ¿no? Totalmente, a ver, a mí me tocó en la primaria, yo estudiaba en Zaragoza, casi frente a los bomberos en Carrizal, Sí. en una primaria pública que era, pues totalmente céntrica. Y yo me acuerdo cuando construyeron 5 de febrero y la construcción anterior, ¿sabes? ¿Era Rosa Rosáns? No, ¿Qué escuela era? República Argentina, La República la República Argentina, Argentina. en Carrizal, En Carrizal, sí, justo ahí, en pleno centro. la primaria. La primaria, y de ahí me voy, por supuesto, a la General 1 aquí en Hidalgo. Hidalgo. Sí, claro, que Que era clásico, ¿no? totalmente tenías que, o sea, era como el caminito, ¿sabes? Sí. Y si no quedas ahí, pues te ibas a la técnica, pero ya era rudo si te ibas a la técnica. Uy, Uno, rudo, no, ahí ya era como no, a la general y en la mañana. que también eran bien revoltosos ahí en tu secundaria, ¿eh? Totalmente, sí. A ver, Hidalgo era nuestro, ¿te acuerdas que había una placita enfrente del Sueños Héroes que hoy Sí. ya no existe? Pues era totalmente de, ¿qué te gustan? 2,500 alumnos que en cada turno era impresionante. Oye, pero era otra infancia, otra adolescencia, ¿no? Y ya sé, yo me estoy escuchando como viejito, pero eran otros tiempos, o sea, las maldades que hacían los muchachos estos revoltosos de la uno, incluyendo, por supuesto, a las alumnas. Ah, Pues eran bromas, o sea, eran golpes uno contra uno, la pandillita. Lo más que llegabas a hacer, y a ver, desmiénteme, era echarte un cigarrito. Lo más así, la travesura que decías, voy a darle una fumada, ¿no? sí, o Pero decían, oye, la banda de un lado y de otro van a fumar, alguien consiguió un cigarro. Entonces ya te ibas atrasito de ahí del monumento y ibas a ver cómo los más grandes, los de tercero, los más grandes no, de 14 años, de 15 años, ¿no? exacto, iban a fumar. Sí, la verdad, yo creo que eran épocas bien padres. Sí, había una banda ahí, se hacían llamar los One Piece Band, que eran Okey. de ahí de la Niños Héroes, ¿no? Porque también, yo creo que fue un poco más antes de lo que tú estudiabas. Yo soy del Fray Luis, ¿no? Ya más, 2 calles adelante. 2 calles adelante, y me acuerdo mucho de la gente de la secundaria federal número 1, porque iban a golpearnos, ¿no? O sea, de pronto llegaban y ya llegaron, y parecía que llegaban, haz de cuenta, los bárbaros, ¿no? Sí, claro, porque Los de ahí. traían porras. Sí, Por y ya salía el padre, llegaban con porras, ¿sí? Llegaba el padre: "Métanse, muchachos", haz de cuenta que hubieran llegado los bárbaros en época medieval y: "Ahí vienen los vikingos, métanse". Y no salías hasta que llegaban tus papás o mandaban llamar a la policía, que sí llegaba en ese tiempo, sí, que sí llegaba, ¿no? La patrulla. Haces los 3 años de secundaria, hago los 3. ¿dónde vivías en la infancia? ¿De qué barrio eres o de qué Yo, colonia eres? bueno, mis papás vivían en Ezequiel Montes y nosotros nos fuimos a vivir bien lejos, a Jardines de la Hacienda. Ya era lejísimo. Lejísimo, Era porque daba vuelta al aire. sí, no había forma de llegar, o sea, te tenías que agarrar la libre a Celaya y entonces era lejísimos. Yo La ruta 1, sí, sí, ¿no? Era la que te traía hasta acá. sí, o la D, creo. Esa ya no. Yo aprendí a chiflar para que ese camión no me dejara, ¿sabes? Sí, la secundaria. Y luego estudias la preparatoria, ¿que la centro, la sur, la norte o Sí. qué camino seguiste? Me fui al Salesiano, Ah, me fui al Salesiano. ya cuando era mixto, yo creo que era la primera. Fíjate que fuimos la primera generación. A mí todavía me tocó el primer semestre de prepa, que era la puerta abierta, y era la cosa más ruda del mundo porque no había horario, tú podías entrar y salir a la hora que tú quisieras, y fue justo cuando le empezaron a hacer, primero fue la prepa mixta. Entonces yo llego de la secundaria con 14 años, jugando a las Barbies todavía y casco el estilo, a una prepa donde era una prepa abierta, sí, era, pues, privada, pero al final era una revolución estar ahí adentro. Sí, que
en ese momento, pues, de preparatorias, creo que era la prepa o la del TEC, eras chico TEC, Ajá. o eras de San Javier. del San Javier, que, o de Salesiano en esta nueva generación, ¿no? La primera. De la primera generación. Y, pues sí, decíamos, es un Querétaro que ha cambiado muchísimo. Por ejemplo, pues, a los antros no les llamabas antro, les llamabas discotecas, si eran 2 o 3, ¿no? Sí, creo que te gusta Van Gogh, que era Van Gogh. pues a las tardeadas, a mí me Y lo más fresa. tocó sí, y el Q, por supuesto. A mí me tocó el Q. Salir, el JBJ ya no me tocó, ya se había quemado. O lo quemaron, dicen, O ¿no? lo quemaron. Dar un saludo allá arriba a nuestro amigo Jorge Mercado, hasta arriba, hasta Sí, querido Jorge. sí. Sí, me tocó muchísimo Van Gogh, cuando en el centro también, ¿te acuerdas que había un cine ahí en Corregidora que lo hicieron? Premier, un antro. Un antro, Bueno, perdón, una discoteca. sí, era una disco porque ¿Quintín? Don Quintín, no, eso ya fue después. ¿Ya fue después? Sí, yo ya ahí ya podía entrar, pero antes se llamaba, no me acuerdo, el cine, creo. Ya más o menos estoy viendo tu generación, Sí. ya más o menos por esos lugares. No era Ese, mira, por ejemplo, a mí, esa discoteca o ese bar, que además uno recuerda las prácticas que tenían ese tipo de bares y dices, hoy estarían cometiendo hasta delitos. O sea, por ejemplo, eso de decir, solo para mujeres y que dejaban entrar te regalaban una botella. jueves y Si viernes. ibas con 4 mujeres, te Sí, regalaban botella y a los hombres los dejaban entrar hasta 1 o 2 horas después. Eso a mí ya no me tocó, a mí sí. pero hoy sí, por eso tengo que estoy más o menos viendo tu generación, pero hoy sería una mentada de madre de que alguien dijera ¿No? que entren primero las mujeres a borracharse y luego los Y luego hombres. los hombres, claro, y aparte te dan una pulsera que si iba a ser jueves, te respetan la misma promoción viernes y sábado. Obviamente, pues, a mí no me dejan salir tantos días, pero si tú traes la pulsera, lo mismo aplicaba el viernes y el sábado, 4 mujeres, botella, Y hombres hasta 2 horas hasta después, 2 ¿no? horas de O sí. sea, como Pues, hawaiana, ¿no? exactamente, sí. Y también lo que hacían, y también es de tu época, un poquito de la mía, quiero decirte, porque la mía fue más conservadora, ¿no? Más cerrada. Todavía era ese Querétaro donde se espantaba mucho la gente, nuestras familias, pero la época de entran minifaldas nada más. ¿Te acuerdas? Sí, o había códigos de vestimenta. Se decía expresamente la invitación impresa, porque era por impresa, no había Sí, impreso, no había redes sociales. claro. Y andabas, veías ahí, voy a citar algunos nombres, al Rosco, por ejemplo, ¿no? Todavía me deja entrar Ah, sí, bueno, a despecho, ¿no? Que él estaba ahí en despecho, sí, estaba en despecho. Una vez, fíjate que ay, saludos. una vez, yo salí de cenar ahí a un restaurante de Antea, y voy pasando y veo un montón de gente y era puro chavito. Y, pues, es que es la inauguración de la República. Okey. Y el Rosco: "Osejo, señor Osejo", todavía sigue aquí, ¿no? Pero bueno, el Rosco era el que repartía en las universidades el volantito. Claro, sí, Y la discoteca en ese momento decía: "Jueves de minifaldas". sí, O claro, sea, era sí. un Querétaro y una mentalidad totalmente diferente. Y la hemos visto tú y yo evolucionar, porque, por ejemplo, hoy, las mujeres tienen más oportunidades, más respeto, perdón. Todavía falta mucho por hacer, pero a ti te tocó esa época, ¿no? A la generación de principios de este siglo les tocó esa qué grande se oyó, ¿verdad? Del principio de este siglo, ¿no? Pero, pues, Pero qué afortunados, ¿no? Pudimos ver esa evolución. A ver, claro, a mí yo fui de las rebeldes, la que regresó a anillo, la que dijo: "No, yo no me quiero casar", y ya ¿por qué no pues te que pero hiciste que comprar el anillo? ¿O tú le dijiste: "Sí, me voy a casar"? Porque ahora ya primero se pregunta, ¿no? Hasta hay fecha para te voy a pedir, cuanto antes, exacto. pues, era la sorpresa. Sí, antes todos Regresaste anillo. sí, 3. 3 anillo. Sí. No, pues, estabas fuera de caja. Pero, o sea, hace 15 años, imagínate, era como las familias ya se conocían, ya se llevaban, empresas, trabajábamos cada quien en una empresa transnacional, o sea, la vida ya estaba hecha el camino y yo dije: "No, Me imagino que ya no tienes ninguna relación con no, por ni supuesto con ellos ni con las nadie". familias, ¿no? Sí, no, con nadie, no, por supuesto que no.
Y es que eso era estado fuera de la órbita de las mujeres del siglo pasado, o sea, Exactamente. las mujeres del siglo pasado era: "Te vas a casar". Inclusive fíjate que había, y ahí sí no voy a decir nombre del maestro, que llegaba este maestro allá a la Facultad de Derecho y les decía a las compañeras: "Tú estás muy bonita, tú ya estás aprobada, tú te vas a casar". Ay, no. El Hoy en día hacer eso es una denuncia totalmente. y, un problemón en el que se metería ese maestro, ¿no? Y también a las compañeras, pues, no digamos tan bonitas o no tan agraciadas, con todo respeto, les decía: "Tú sí estudia, tú sí vas a la imagínate, Imagínate. Sí, pero eso sí, tocó vivir a la gente, te tocó vivir a ti ese, totalmente. el acoso inclusive de los maestros, de los empleadores. Tú comenzaste a trabajar, me decías, desde muy joven en el tema de la tecnología. Sí, fíjate que después del Salesiano me voy a CUDEC, cuando era CUDEC, y era la primera, universidad que tenía como este chip de emprendimiento. O sea, tú tenías que cumplir desde el segundo cuatrimestre prácticas profesionales, no importa la carrera en la que ibas. Entonces, tenía mucho que ver con trabajar, con salir al mercado, obviamente, pues, traíamos una filosofía de te tienes que ver como empresario, entonces ibas entaconada, con vestido, con saco, perfectamente bien, porque era como la filosofía de vamos a emprender. Em y yo trabajé de los primeros trabajos, a ver, mi primer trabajo fue en el Parque Querétaro hace 20 años, donde te ibas, no tantos, no tan ¿En el 20. Bicentenario? No, en el Parque Querétaro, en el Parque Industrial Querétaro, pasaba una van por ti ahí al seguro a las 5:30 de la mañana, porque nos tocaba primer turno, nos conseguía la universidad la práctica, nos íbamos 6 de la mañana, a la 1 salíamos del Parque Industrial Querétaro y no había otra más que regresarte en un guajoloyet, y mientras te regresabas, hacías la tarea así, obvio, cero computadoras No. como hoy. Los ricos eran los que tenían Sí, computadora. claro, entonces veníamos 10 de la universidad de regreso, porque a las 3 entrábamos a clase, y entonces de las 3 a las 10 de la noche, en un sistema cuatrimestral, que eran de las primeras universidades que traían un sistema como ese, que hoy ya es mucho más común. ¿Cómo? Y a las 10 de la noche, bueno, yo todavía era parte de la selección de voleibol, ¿no? Entonces yo salía a 12 de la noche. Y esos ¿Y primeros cómo te movías en pues en camión, o sea, en los camiones. y no había teléfonos Por celulares? supuesto que no, o sea, yo creo que en nuestra casa nos daban así como de, pues, que te vaya bien y yo caminaba, fíjate, de CUDEC. Que tú tienes que decir Para que ve eres, sí. sí, para que vean que hoy que me ha costado una silla en la posición de emprendimiento en el que estoy, todo el mundo dice: "Ay, no, pues esta le regalaron todo". No, yo caminaba a las 11 de la noche de la universidad a Jardines de la Hacienda, porque obviamente ya no había transporte, ya no había nada y, pues, ya te ibas acompañando de otros compañeros que vivían Que se iba a cerca quedar en el y camino. nos íbamos quedando en el camino, sí, Y era otro Querétaro muy seguro, ¿no? Porque hoy eso sería muy sería un deporte extremo. total, A la 1 de la mañana, a las 12 de la noche recorrer, hay que recordar Cudé, que es Ignacio Pérez, casi con Constituyentes. exacto. Tienes que caminar, son 3, 4 kilómetros, Mucho, pero hoy difícilmente se puede hacer eso, ¿no? exacto, Pero así como había, pues, esas desventajas, porque creo que ahorita acabas de explicar algo muy, muy importante para estas generaciones, ¿no? Que los éxitos se logran con esfuerzo. Y creo que es cuando más se valoran. No se logran a partir de que te den una chamba tus tíos millonarios o tus papás millonarios, no, es lo que tú hagas. Y hoy me parece que era muy interesante platicar contigo, Lili, porque pues eres una persona muy, muy influyente. Eh, la gente te escucha. Y yo la otra vez le decía aquí a mi equipo, oye, Samuel García se toma una foto en sus redes con Liliana y él la sube. O sea, ya ese es un nivel de influencia, hablando en términos de redes sociales, mayor. No es lo mismo que yo suba una foto contigo a que la suba Samuel García, ¿no? sí, claro.
te oye la gente, llegaste a un lugar y me imagino que quieres más. ¿Cómo tu generación, y lo digo con todo respeto, porque hoy las generaciones tienen mucha visión? Hoy un joven de 20 dice: "Ya sé lo que puede pasar", pero antes no sabíamos que iba a venir este mundo, Lili. Tú comienzas en el tema de protección civil Sí. y de pronto dices: "¿Por qué no meterle la tecnología a la protección civil que se ha venido haciendo desde 40 años a la fecha?". ¿En qué momentos te prendió la chispa? Pues mira, como le dijiste, todo el tiempo he estado cerca de la tecnología. Yo estudié una carrera de informática administrativa, que es mi primer carrera. La vida me lleva a estar en la parte de prevención de riesgos porque tengo un papá que se dedica, eh, que fue comandante de la Cruz Roja, que trabajó en protección civil. Entonces yo traigo toda esta carga de servicio, de ayudar, de salvar vidas, etcétera. Y yo hago un viaje que creo que esto es lo que a mi generación nos empieza a abrir el panorama, porque te sales de la caja y dices: "¿De verdad se puede hacer?". Yo me voy a un evento que, fui escalando o fui estando en lugares importantes, donde me dicen: "Oye, vete a representar a México a un tema en Dubái de un G20 Young". Me voy para allá y veo el hub más importante de realidad virtual y aumentada hace 2018, y cuando yo lo veo dije: "Claro, yo necesito transformar esta industria, yo necesito ser quien impulse las formas diferentes de hacer las cosas". Entonces, yo llego con el chip de: "Ahora lo voy a hacer con tecnología". Imagínate lo que era eso en el 2018 antes de pandemia. Un sueño. Yo llego con mi equipo y les empiezo a platicar y empiezo a ver cómo se les cambia la cara diciendo: "¿Estás loca? Obviamente no va a pasar", ¿sabes? O sea, mi gente decía: "A ver, qué padre tu sueño, pero lo que está ocurriendo es esto". Y creo que tú y yo coincidimos en hay oportunidades, hay momentos donde dices: "Oye, vamos a darle un giro chiquito". Y ahí fue donde ya no dejé de pensar en que sí era posible, y fue que empezamos a hacer la realidad virtual. Porque de otra manera hubieras seguido teniendo el mismo negocio de tu papá. El tradicional, las ambulancias, el aula para dar clases, a ver quién pásele para decirle cómo se hace RCP. RCP, Mira, correcto, sí, o y cuando mucho la tecnología, tenemos ya muñecos para hacer RCP, exactamente. pero tú cambiaste todo esto y me parece que no solo en México, también en Latinoamérica, ¿no? Sí, O sea, otros comenzaron a hacer lo mismo. sí, fíjate que, a ver, siempre me preguntan: "Oye, ¿tú por qué estás haciendo esto?". Conozco la industria, conozco qué es lo que se requiere para hacer capacitaciones, y dije: "Vamos a darle un giro con tecnología", porque lo más importante para que tú prevengas es que tú sepas cuál es el costo. Generalmente el costo, lamentablemente, son vidas. Entonces, si yo te muestro que si no haces A, B y C, se puede morir, se puede incendiar, puedes acabar con todo. Yo decía, yo necesito llevar a la gente a través de los visores al futuro para que vean la consecuencia de lo que no están haciendo ahorita. Pero eso era una locura, ¿sabes? Era una locura. En el 2018, ahora, creo que hay otra cosa importante. Creo que tengo generacionalmente esta carga de competitividad y yo decía, yo no me puedo quedar atrás. ¿Qué está haciendo mi sector y qué puedo hacer diferente? Entonces, eso me impulsa muchísimo. Imagínate, seguridad, higiene, protección civil, una chavita de 19 años, queriendo darle cursos a grandes industrias, que al final lográbamos hacerlo. Yo necesitaba prepararme más y mirar lo que estaban haciendo los otros, que aquí todavía no llegaba. Entonces, ahí fue cuando digo: "Vamos a traer realidad virtual", y empezamos a hacer los primeros prototipos, que eran horribles. Me imagino. Sí, que eran horribles y que primero era, a ver, ¿quién lo hace?, ¿no? ¿Quién lo hace? Así como había pocos hace 15 años haciendo HTML en lenguajes, hoy, ¿quién hace Unity? ¿Quién hace Unreal? Muy pocas personas. Entonces yo digo, bueno, pues voy a traer en mi misma línea de capacitación, voy a hacer una vertical tecnológica.
pero pues terminé abriendo una empresa totalmente nueva. Oye, yo quiero preguntarte, a mí me llamó mucho la atención en este foro de mujeres que nos hiciste el favor de acompañar. Gracias. Dijiste, me dan miedo los políticos. Me llama la atención y yo quiero que hagamos un ejercicio, si te parece bien. Hagámoslo. Vamos a orientarnos en el 2050. Ojalá Dios nos dé vida. Pero imagínate que Liliana Hernández es la gobernadora. Y no te hablo de política, ¿eh? No quiero hablar de grilla. Quiero hablar de servicio de atención, que son lugares comunes del empresario y del funcionario público. ¿Qué busca? ¿Qué tiene el empresario? Tiene clientes. ¿Qué tiene el gobierno? Tiene ciudadanos. Este ejercicio 2050, eres la gobernadora. ¿Cómo puedes llevar la tecnología que hoy tienes al servicio público? ¿Cómo te imaginas que tiene que ser un gobierno que sea eficiente en términos del Internet, de la tecnología? Voy a decir algo muy importante. Si tú sabes usar la tecnología, no hay corrupción. ¿Qué harías? Mira, primero creo que la primer parte importante, hablando con el tema de cómo fusionas una parte política, Sí. que yo solamente la veo como está en el lugar correcto para poder impulsar y hacer cambios. Cosas que fue que dije, oiga, a mí me da miedo porque no veo cambios. Si lo combinas con una estructura y un sistema que tiene una empresa, si tú metes a todos a un buen sistema de prevención, de servicio, pero hablemos de la tecnología, hoy todos los gobiernos que están digitalizados, si están bien digitalizados, no debería de haber corrupción, porque entonces entraría un tema del blockchain, de seguridad, donde todo fuera transparente. Imagínate un gobierno, no importa el que sea, no importa el color, 100% transparente, sin violar la parte tecnológica. Creo que habría cambios importantes. ¿Has conocido algún gobierno así en tu recorrido por el mundo? Sí, sí, por supuesto. ¿En México? No, ahí va a hablar de otros continentes. Sí, totalmente. Porque para este tema de violar un tema tecnológico se necesitan dos. Y cuando tú confías 100% en la parte tecnológica, es la parte tecnológica lo que tú programas, lo que tú pones en un protocolo de cumplimiento y al final el resultado está. Matemáticamente está, ¿sabes? La gobernadora Liliana Hernández, en este ejercicio que estamos haciendo, ¿cómo resolvería la inseguridad? No solamente en nuestro estado, en México. Con tecnología, ¿eh? Ok, a ver, voy de nuevo. La parte preventiva es importante. Seguimos siendo una ciudad y una población que no mira la gestión del riesgo con la parte preventiva. Somos reactivos 100%. Ya pasó y hasta que ya pasó, volvemos a ponerlo. ¿Qué pasa incluso con un visto bueno de protección civil que vamos y podemos decirle, oye, te asesoramos, te acompañamos a que cumplas? No, es que a mí no que me lo han pedido, a mí nunca me va a pasar. Entonces, creo que en esta parte de seguridad, uno es la prevención, pero la prevención con ciudadanos de 8 o 10 años. Ahí es donde hay el cambio, ¿sabes? Cuando los gobiernos dicen que están implementando tecnología para tener más seguridad, hablan de cámaras. ¿Hasta dónde nos puede llevar? Tú conoces mucho, ¿no? Mucho más que el común de la gente que solamente ha visto videos en YouTube o leído algún artículo. ¿Hasta dónde puede llevarnos las cámaras a la seguridad? ¿Qué puedo tomarte? A ver, te quiero preguntar. ¿Una cámara te puede tomar a ti el rostro y las placas y seguirte durante cierto tiempo para ver en qué momento llegaste a cometer un delito? ¿De dónde saliste para cometer ese delito? ¿Dónde robaste? ¿Qué hiciste después de robar una tiendita de conveniencia? ¿Después de robarte una bicicleta en una casa? ¿O es un sueño todavía? No, es totalmente realidad. Es realidad. Y no solo eso, si hay protocolos correctos, se pueden analizar patrones de conducta
para que tú puedas prevenir y decir, a ver, este patrón de conducta la va a hacer una persona peligrosa y lo puedes detectar antes. Pero creo yo que ni la capacitación de lo que los están utilizando, ni los protocolos correctos, ni el análisis de toda esta información que puede arrojar, hoy está a un nivel tal vez del 20%. O sea, nada. Nada. Estamos hablando de que los gobiernos, y no hablo del gobierno de Querétaro nada más, porque es algo común, que los gobiernos traen un Ferrari y ponen, lo están manejando a 20 A 20 kilómetros por hora cuadras, sí, claro. y en una calle de Corregidora, Exacto. o sea, Sí, llena de baches. sí, porque tú estás poniendo una cámara para ver quién robó o quién cometió un acto de inseguridad, pero no estás previniendo, no estás impactando en la capacitación, en la prevención, o sea, solamente estás mirando. Yo he escuchado muchas historias de en cualquier estado, en cualquier lugar que dicen, oye, es que vi una cámara. ¿Cuánto te cuesta tener una grabación de esa cámara donde a lo mejor este, tú estuviste en riesgo o en peligro en esa zona y dices que la cámara que tiene tal gobierno me pase la grabación? Es casi imposible que te la den. ¿Y qué pasó con esa grabación? ¿Sabes? ¿Y cómo están actuando los sistemas de activación de emergencias? Tú llamas al 911 y hay un condicionante, lo entiendo, porque el condicionante te dice, si la vida está en peligro o otras vidas están en peligro, el protocolo se activa. ¿Y qué pasa con la parte preventiva? Yo espero llamar a una activación que en otros países funciona de un número nacional de emergencias esperando que me cuiden. Y solamente hoy los protocolos funcionan se está muriendo, voy para allá, no se está muriendo, no hay protocolo, no hay infraestructura, no hay capacitación, no hay una red. Es costoso lo que acabas de decir, Creo que es en término económico. Creo que es costoso en términos de tiempo, porque no vamos a solucionar algo el próximo año. O sea, esto viene con un proceso de años y relativamente creo, si analizamos el costo-beneficio, creo que nada es más costoso que salvar vidas. La inteligencia artificial puede ver videos y decirte qué es lo que puede ocurrir en cierta área de Querétaro, en cierta área de México. Ya, la queja recurrente de quienes manejan un C4, un C5, es: no tenemos personal suficiente para estar viendo 500 cámaras. La inteligencia artificial puede hacer un resumen y dar datos contundentes de lo que puede pasar, no de lo que está pasando, de lo que puede pasar, Lili. Totalmente. No, diez no, por no, ciento no de es lo una por fantasía, no es una no es fantasía. película de Spielberg. No, No. claro que no. Hoy, en el análisis de patrones, tú programas un patrón que hay que estar vigilando y tenemos incluso un par de empresas queretanas que salieron desde una startup que lo están haciendo. Pero, pues, habrá que ver si esa información es buena o mala. ¿Qué pasaría si yo analizo un patrón y hay más involucrados en un sistema que está corrompido, ¿sabes? Nunca lo van a hacer. Exacto. Bueno, no sé. Por eso tú me preguntas, 2050 gobernadora, tecnología que no se viole y que me dé la data correcta para que yo tome decisiones correctas. Entonces, por supuesto que se puede. Tú analizas un patrón y vas poniendo ciertos porcentajes, de decir, oye, sí es cierto, aquí el índice de inseguridad es esto por estas causas. Y entonces analizas la data y ya viene resumida. ¿Es posible planear una ciudad con inteligencia artificial a partir de datos que ya tengas? Por ejemplo, y te digo, cambios de uso de suelo, que digas, conviene desarrollar aquí un fraccionamiento, construir aquí un edificio. ¿Es posible eso? ¿La, Eh, la intelen inteligencia artificial sí, te lo da? entendamos que la, inteligencia artificial es, una tecnología de información convergente, es decir, viene de muchos lugares, de mucha big data. Hay que entrenarla.
todo el mundo cree que si tú le preguntas te va a dar la respuesta correcta, te va a dar la respuesta De lo que con tiene, base a la de datos, de información que datos, tienes. claro. Pero, ¿qué pasaría si entonces nos dedicamos un momento preventivo a estar capacitando esa inteligencia artificial y proyectando futuros con tendencias de la Big Data? ¿Es posible gobernar con inteligencia artificial en los términos que tú estás planteando? A ver, te digo a dónde Sí, voy. a ver, A ver, ya no me digas quién quiere ser gobernador, dime quién tiene la capacidad para ser gobernador. ¿te imaginas? Y que la inteligencia artificial te dijera, ¿sabes qué? Déjate de sueños, te llames Luis, te llames Agustín, te llames Josué, te llames Santiago, te llames César, ¿no? Y que te diga, a ver, estos son, con los elementos que tengo, más honestos, menos corruptibles, más ingeniosos, más efectivos. Y hasta para Va a llevar llevar esa conducta, claro, por supuesto. Ahora, tú y yo sabemos que la información es el arma más poderosa, porque hoy no está limpia. La inteligencia artificial la podría limpiar y te podría dar datos correctos, duros, incluso con patrones de comportamiento de una persona y de todo su equipo. Ya lo está haciendo ya lo estamos haciendo con las empresas. O sea, yo voy a contratar a alguien, de dónde viene, cómo viene y con base a su mentalidad, sus habilidades que dice que tiene, ¿no? Ujú. ¿Cómo es que en un futuro me va a dar resultados? ¿Crees que en un futuro, y tal vez ya no lo veamos, la manera de llegar al poder sea diferente a la que hoy conocemos de elecciones, que tenga que ver más con un tema tecnológico para que esa tecnología designe un presidente de la república? Yo creo que tendrán que pasar varias generaciones, donde la mentalidad sea basarnos en los datos, pero creo que no va a pasar hasta que estemos, en un tema ambiental muy fuerte, en un tema de desastres naturales muy fuertes, y vamos a decir: "Okey, nosotros nos hemos equivocado, ¿dónde está la data para tomar decisiones?". Creo que sí es creable, pero por naturaleza humana, hasta que no estemos en un límite, vamos a dejar que esa información sea limpia y decir: "Okey, basémonos, tomemos decisiones en los datos, nada más". ¿Cuál es el problema? El dato hoy no está limpio. Termino con esto que parece ser una pregunta muy fumada y pareciera que estoy remitiéndome a películas como Terminator, ¿no? Eh, Sin embargo, hay mentes privilegiadas en el mundo. Esas mentes que crearon todo el chip para crear la inteligencia artificial, los que dieron con el clavo para crear, se dividen en dos bandos. Uno dice que la inteligencia artificial no va a generar problemas porque la manejan los hombres, pero hay otro bando y por eso advertí, parece que es fumada la pregunta que te voy a hacer, pero no soy yo quien lo dice. Hay otro bando que dice que la inteligencia artificial puede Evoluciona. evolucionar a tal grado de lo que vimos en una película como Terminator y hacer una guerra contra la humanidad. Los 2 bandos son pirados, dicen en mis tiempos. Los que dicen: "No, es pacífica, va a trabajar para el ser humano", y los que dicen: "Se van a rebelar". Parece de ciencia ficción, y tú sabes que los grandes cerebros, los que la crearon, están diciendo: "Alto a la inteligencia artificial". ¿Cuál es tu opinión? Sí, a ver, al final estamos alimentando una tecnología que le estamos enseñando a pensar. O sea, que sí puede Yo creo que yo le apuesto a que sí. a que la inteligencia artificial tome decisiones propias. Sí, o sea, imagínate, tú le dices, tu prioridad, ¿qué pasa con los robots? ¿No? Ahora estuve yo en Las Vegas en el CES y vi unas cosas impresionantes que yo dije, ok, quiero, yo quiero un robot que sustituya un proceso humano porque yo lo programo para que sí o sí me dé resultados. Ajá. Entonces, tú programa una inteligencia artificial donde diga, llévanos a un mundo, vamos a soñarle, ¿no? Un mundo mejor, donde no hay corrupción, donde están las mejores personas, las
las personas que van a hacer el bien para la sociedad, para la parte ecológica, todo está. ¿Tú crees que si yo lo programo para que su objetivo sea ese y algún grupo de humanos va en contra, va a hacer algo al respecto? Tú lo programaste. Tú le dijiste cuál es el objetivo, hacia dónde vamos. Entonces, dado que no hay un tema emocional y se va a un cumplimiento con datos, pues las probabilidades son grandes, ¿no? Que sea la primera de muchas veces que platiquemos de eso, que es interesante. Gracias, Lili. Gracias, Luis. Ya ni dijiste qué empresa tienes para los que están llegando hasta el final del video. Hola. Ep Eva. IVA. Eva, okey. Eva BVR, Ujú. que training. Que es, capacitación a través de la inteligencia artificial, de la realidad virtual sobre procesos de protección civil, seguridad e higiene. Sí, y ya estamos haciendo para habilidades laborales. Es decir, hoy la forma en la que entrenas ya está en el pasado. La gente ya no se sienta 4 o 3 horas a ponerte atención. Antes había porcentajes de audición, vista, kinestésico. La gente está en otro lado. Entonces, ponle unos visores, simula lo que en un futuro, si no hace lo correcto, puede ocurrir, y ahí es donde cambiamos conciencias y la forma de aprender. Empezamos con la parte de seguridad e higiene, porque el objetivo es salvar vidas, que la gente no le amputen, un brazo, una pierna, que no se muera, justo para no cometer accidentes. Entonces, los llevamos al futuro, los entrenamos con tecnologías donde la habilidad se la van a aprender sí o sí, porque la inteligencia artificial no te deja acabar el proceso de entrenamiento hasta que no lo hagas perfecto. Les vamos a poner el link en la descripción del video de YouTube. Gracias, Lili. Gracias, Luis. Un placer.